Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos todos los que están aquí. Qué alegría que vengan a visitarnos en este día a nuestros encuentros de Al-Had. Como cada vez, vos voy a partillar quiénes somos los que participamos de los encuentros. Somos 10 instituciones que decidamos de hacer estos encuentros de Al-Had para tener un lugar todas las semanas y sentir nuestra querida lengua. Así que estamos todos muy contentos de que vosotros estés aquí con nosotros un Al-Had más. Para el Al-Had en Viñén vamos a tener esta preciada balabaya que será Jenny Lanary de París. Ella tendrá dos musafires esta vez, una musafira, Matilda Elías Pesach, y un musafir, Edmond Cohen. Ellos nos van a hablar por el libro que quitaron, el Memorial de los Judíos Españoles deportados de Francia. Esto será el Al-Had en Viñén a la 1 de Argentina. Tenés aquí los otros horarios y si tenés dudas o no vos recordás, entonces podrás entrar en esfarad.com y ver aquí el reclam y el atadillo para entrar al encuentro. Y si no, demandaréis a cada una de las instituciones que conocéis que formamos encuentros de Al-Had para demandar cuál será la hora local. Como siempre, si vos quedó la ansia de sentir otra una vez un encuentro que ya vites o pedrites uno de ver, aquí en sfarad.com/TV vas a poder encontrar todos los encuentros que hicimos y mismo en el puntico que va a escapar ya va a estar ahí para mirarlo. Como siempre, vos demandamos si podés darnos una ayuda para continuar con los encuentros de Al-Had que tienen un chico costo, tenemos de pagarlo. Todos los que participamos lo hacemos voluntariamente, así que si podés darnos un dono, será muy bueno para nuestra actividad. Y también quiero regraciar a la gente que cada Al-Had nos da su donativo para continuar. Muchísimas gracias a todos ellos por su colaboración. Ahora sí, vamos a entrar al encuentro de hoy. Como vos dije la semana pasada, vamos a tener una lengua hermana de Musafira. Así que hoy tenemos Moabet en Jaquetía, el judío español de Marruecos, y ahora vos dejaré con su balabay, Brian Kirsten. Hola Brian, bienvenido. Merci mucho, Liliana. Qué placer es ver a muchos amigos aquí, algunos shadarim, algunos elevos, a filo de mi universidad de Meso. Un placer vervos a todos. Hoy tengo la grande honor de presentarvos a nuestra musafira este Al-Had, Alicia Sisoraz, que conocí por mucho tiempo, por mor de ser amigo de sus hijos desde años y años en la universidad. Y voy a partillar mi ecrán para seguir. Bueno, lo hago en un punto 5. Junto con nuestra querida Rachel Amado Bornik, la convidé al primer simposio a Alicia de UC Ladino como conferenciante principal el primer año que establecimos esta organización en California. Queríamos empezarnos de otra lengua, musafira, como para usar los verbos de Liliana. Y fin ahora tengo el placer de seguir laborando con Alicia en la nueva iniciativa que dirijo con la historiadora Dina Danon en la Universidad de Binghamton, en la Dino Lab, donde Alicia está laborando con nosotros y ayudándonos a empezar un poquitico la jaquetía a nuestros elevos. Ma hoy no vamos a hablar solamente sobre la jaquetía, vamos a hablar en jaquetía también. Ancina, venidos buenos y venidos claros a todos. Aquí algunas estampas de Alicia de unos 10 años atrás. Y ahora.
Voy a presentar a Alicia. Alicia nació en Marruecos, se puyó en Israel y hace años que está morando con su familia en New York. Ella fue directora de artes en Queen's Council on the Arts y tiene grados universitarios en filosofía y historia de artes. Alicia dice que en la Jaquetía, como en cada idioma, está expresado el espíritu de la Quejilá, su cultura, sus valores, las creencias, la historia y la manera de vida. Hace años que ella está metida en escribir y dar a conocer la Jaquetía y la cultura judeo-marroquí tan especial. Alicia formó en primero un grupo de Jaquetía y en 2009 fraguó vocesdejaquetía.com, el único sitio web dedicado a la Jaquetía. Ahí se topa un olam de materia escrita por muchos autores. Alicia escribe en Jaquetía, inglés y hebreo, y sus artículos están publicados en el sitio web y publicaciones internacionales. Eso es lo que dice ella. La Jaquetía sigue siguiendo la lengua que toca nuestra alma con ternura y es nuestra lengua de cariño. Y así vamos a empezar. Y demandarlo. Y aquí nuestra musafira del día, Alicia Sisoraz, una persona que siempre chaureo cuando tengo demandas sobre la Jaquetía. Estoy muy enjubilado poder jadrear un poquitico con Alicia hoy y espero que todos estéis jasmeados a aprender un poco de judeo español, este judeo español endiamantado. Ma vamos devagar. Alicia, cuéntanos un poco sobre tu familia y de dónde sos. Escapado de mal, Brian. Qué bien lo hablas, qué bien jadreas y tu sabiduría de lenguas. Bueno, muchas gracias, Feras Mal, Brian, por tu introducción tan bonita. Muy buenos días y buenas tardes a todos los oidores. En primero, muchas gracias a Liliana y a Marcelo por los encuentros tan endiamantados que hacen y por invitarme también. Es un honor ser una musafira en este encuentro. Well, Brian, sobre mi familia, lo bueno te diré que todos ya están en el buen olam. La descansada de mi madre, Esther Vergel, nació en Larache y se puyó en Tetuán. El descansado de mi padre, Jacob Siso, nació en Fez, y para él los judíos de Fez eran los quién y quién de los sefardíes. En mi casa se hablaba español. Con mi madre hablábamos español. Así llamamos a la lengua. Pasaron años. Me fetneí que no es español. Y hasta hoy a veces no sabo si hablo español o hablo jaquetía. También en mi casa se hablaba de Tetuán como si fuera España. Y no en Marruecos. Por mazal, no me dieron exámenes en geografía en esos años. El ambiente de mi casa era muy alegre y con mucha dulzura. Mi madre siempre con flores en su cabello y cantaba el día entero. Y cuando no me portaba bien, diremos, gritaba o me esleaba, geljeaba, en fin, un fervete cochete. Mi abuela siempre me decía, con gracia, mi bueno, con gracia y con derejeres. Todo se debía de hacer con gracia. La cultura jaquética es muy sensual. Cositas de nada se notaban y daban alegría. Un día de sol, el cantar de los pajaritos, un ramito de hierbabuena. Mi madre golía la hierbabuena y decía, verajá del Dios. Cuando se venía del mercado, con toda esa abundancia, se miraba y se decía, verajá del Dios. También el té de la tarde era una cosa muy embrujadora. Todos los días tomábamos el té de la tarde y lo sigo haciendo.
Las noches de Shabbat eran muy especiales. Mi padre decía que en primero comen los ojos y después la boca. Así que mi madre aprontaba una mesa de cómo y cómo, por los colores y los platos de guisados tan bonitos. Se cantaba lo que es el Shalom Aleichem y el Shet Hail y todo eso. Pero lo más especial era que nosotros, asentaditos alrededor de la mesa, mi padre nos adreaba sobre los profetas, contaba mases de la Biblia con musar, llama educativos. Y también nos contaba consejos de la mitología griega y nos demandaba cosas. Una de ellas me pareció un ayeb de los de Embasho cuando oí la demanda. Era ansina. ¿Qué cosa tiene 4 pies por la mañana, 2 pies por el mediodía y 3 por la noche? ¿O no se jameará que son los de Embasho? Ya hasra por esos tiempos, decimos nosotros. Gracias, Alicia. Voy a partilhar algunas fotos que me enviaste antes, si quieres hablar un poquitico de ellas. Sí. Aquí tenemos a quién, a tu madre. Sí, con el padre. Aquí es la abuela. La abuelita, sí, Sol Vergel. Y El té. sí, el té de la tarde. Esta foto ya la tomaron todos. Y estos son mis tíos en Fez. Y esta es mi madre y mi tía en Tetuán. Qué hermoso. Alicia, Gracias. el judeo español que jadreas es diferente del judeo español que hablan otros judíos sefaradí. ¿Nos puedes explicar cómo son diferentes y despejar con algunos ejemplos? Sí, tienes razón. Mira, pasaron más de 500 años desde que nos expulsaron de España y nos afinquimos en partes diferentes del Olam. El español medieval que todos nosotros llevamos de España no quedó igual con los años y los siglos. Los manaderos lingüísticos eran diferenciados. Nosotros emprestimos palabras del judeo árabe marroquí, del arameo, del hebreo, del portugués como buraco, saya, preto, y aún del francés como letra, posta, y del inglés. Decimos tipad, por decir tetera. Y yo siempre jameí que es una palabra española. Y decimos blue y no azul. Y en el Imperio Otomano se añadieron palabras del turco, del griego, del eslavo. Wahobá, que vos lo diga yo, esto ya se sabe bien sabido. Mas la diferencia no es el vocabulario nada más, mas es también el mizán, la entonación y la tonalidad de la jaquetía. En primero, nosotros preservamos los sonidos guturales del hebreo y del árabe, la ain y la het. Y eso lo hacemos de una manera muy natural, como las aguas, sin jamear. El acento jaquético es también diferente. Eso es por de que nuestra hadra está influenciada por la entonación de la habla rabínica y del árabe. Por eso, palabras estrúxulas españolas se trocan en agudas. Nosotros decimos pacharó y no pájaro. Decimos música y no música. África y no África. Mira y la gracia. Cuando los soldados españoles entraron a Tetuán durante la guerra de África en 1860, ellos se quedaron asbeados y dijeron que los judíos hablan castellano, mas con un acento orellano o tal, que es un poco raro, que es diferenciado del acento que se oye en toda España. La entonación también sube y baja.
Y una conversación puede ser una cadena de demandas interrogativas. Por ejemplo, diremos, una mujer demanda a otra, la llamaremos Fortuna. Ah, Fortuna, ¿cómo estás? ¿Cómo es que no te veo por aquí? Y viene la respuesta. ¿No ves cómo estoy? Guajoba de decírtelo. ¿No miras cómo ando? Aquí estoy la amarga de mí, igualito como mis iguales. Todo esto para no decir que no está bien. Cuando hablamos, jalteamos español, hebreo, árabe, portugués, de todo lo bueno. Daré dos ejemplos. Por ejemplo, deshametzar, el prefijo es español, hametzar del hebreo, hametz, es para limpiar del hametz para Pesach. Hazem batal es una palabra muy graciosa que significa un fulano que se menea mucho y habla mucho que va a hacer y no hace nada. Y eso viene de hazem es cinturón en árabe, batal viene del hebreo, batalá, indolencia. Sí, se puede hablar mucho más. Es una maravilla, Alicia. Bueno, Ferasmal, Alicia, ¿nos puedes contar quién hadrea la Haketia hoy día? ¿Se hadrea en otras ciudades o comunidades en Venezuela, en Canadá, en España, Melilla o Ceuta, etcétera? ¿Dónde se hadrea? Bueno, ¿qué te diré y qué te contaré, Ferasmal Brian? Estamos chateados en los 4 rincones del Olam. La Haketia está en una secaná grande. Hay quehilas, en ellas se habla un poquito más y en otras un poco menos. La mayoría de nosotros decimos palabritas, bendiciones, refranes, pero una hadra pura en Haketia será difícil de topar. La comunidad de Venezuela es un ejemplo especial y buenecito, muy activa, y la Haketia jaireada ahí. Hasta que mismo los askenazíes saben palabritas en Haketia. Con todo y los tiempos empretecidos en Venezuela, y que muchos se rajlearon fuera de Venezuela, la comunidad quedó unida. Y hay bastante que escriben muy bien Haketia ahí. Y en los años últimos, el Centro de Estudios Sefaradíes de Caracas imprimió de nuevo el diccionario de Alegría Bendayán de Bendelac, que es Haketia español, español Haketia, y se puede mercar. Hablando de diccionarios, mencionaré que salió también el diccionario sobre el elemento hebreo en la Haketia por el profesor Jacob Bentolila. Es un diccionario muy importante, también por introducir un sistema de grafía muy buenecita y consistente. Te diré más que en Brasil, diremos Brasil, una cosa curiosa. Unos judíos de Brasil de familia Ben Simón pasaron por Nueva York y los invité a mi casa. Ellos me mostraron un video del Rebí Dr. Dahan de la Esnoga de Manaos, paitneando la Havdalá de la salida de Pascua de Noche de Mimona. La melodía igual como que mi padre paitneaba y con el mismo acento, míralo, que los judíos de Manaos, descendientes de judíos marroquíes, que ya se afincaron ahí hace 6 y 7 generaciones, guacfean rasgos jaquéticos. Bueno, en unas palabritas, en Canadá, especialmente en Toronto, hay una quejilá bastante grande y esnogas, ahí moraba el descansado de Sol y Leví. En el fin del Olam, en British Columbia, tengo un javer, un amigo, señor Meir Saragá, que da clases en español y mete palabritas en Haketia. ¿Por qué no? En Melilla sale una gaceta con cosas de Haketia por el editor Mordejai Wachnish. Y David Benjamú Jiménez, que mora ahora en Israel, es originalmente de Melilla, escribió un libro muy importante sobre la Haketia de Melilla.
Y no balde que en Israel se hacen reuniones y eventos en Jaquetía. En ellas se habla Jaquetía. Quiero mencionar los nombres de los activos para que los conozcan. Son la mayoría y Mejilá, si no menciono todos. Gila Albo, Simón Benoliel, Soliani Jar, Lucy Ben Arrosh, Estrella Ventolila, Isaac Benjo, Jaime Cohen y Gabriel Chocrón. Y no balde que todos nosotros nos tecleamos sobre Jacob Ventolila por su sabiduría. Vida larga que tengan todos, mencionaré que la descansada de Nina Pinto Abecassis hacía bastante eventos de Jaquetía en Israel. Y escapadas de todos los males, Lina Amselem organiza charlas en París. Y en Marruecos quedaron pocos, mas la señora Sonia Cohen de Azaguri mora en Tánger y ella es la que lleva la bandera ahí y habla Jaquetía de lo mejor. Hermoso. Y de acá y no olvidaremos a España, que ahí se instalaron muchos y es una comunidad establecida con cadeso de snogas, de jaquitos, organizaciones y escuelas. Ahora Mercedes Barcese Denbar escribe en Jaquetía y mantiene ahora el grupo de Jaquetía en Facebook, Jaquetía entre nosotros. Igual escribe de manera muy graciosa Sonia Benelvaz Benisti. Y lo que va a Güera es especial. Mercedes Ayun no escribe, mas es una mashtá. Eso quiere decir la mujudía que viste a la novia con ese vestido endiamantado de berberisca. Y Raquel Muriosef de FIMA se ocupa de nuestros guisados y escribe las recetas sabrosas. Y como lo sabéis todos, Esther Ben Dahan, junto con el Centro Sefarad de Israel, hacen mucho para unirnos a los primos del este y del oeste, ¿sí? A todos nosotros los sefaradíes. En Nueva York somos muy pocos. En primero traté de unir la Keilah y formé un grupo de Jaquetía, pero eso duró 2 años. Por mal moramos lejos uno de otro. Pero con el sitio web se llega a todo el Olam. Muy bien, gracias Alicia. Hay muchos. Y a todos vosotros que estáis oyendo este programa ahora, vos os graciamos muy mucho. Estás jameando, pensando, qué hermoso es oír este judeo español, hermano de nuestro español, del Galut Sefaradí. Ama sin trosmanes, que no estés rasbeados. O Alicia, ¿nos puedes contar sobre la vecina de tu familia que hadriaba el judeo español otomano, la mujer de Izmir, y cómo se comunicó con su familia? ¡Qué buena memoria tienes! Escapado de mal, Brian. Bueno, en los años primeros en Israel, en Jerusalén, de todos los vecinos que teníamos, había solamente una familia sefaradí. Ellos eran de Turquía, Corinne y Monsieur Isaac Serfati. A ella la llamábamos Corinne, amiga, y al hombre Monsieur, un poquito más de cabot. La habla entre nosotros nunca me ashbeó. Ellos y nosotros hablábamos español y nos entendíamos de lo mejor. Nunca oí la palabra ladino. Me acuerdo de unas palabritas extranjeras que decían como Portugal, Fostán, Jaftuná y Pascua, lo decíamos todos. Ancina siempre llamamos a todas las Pascuas nuestras, ¿no? Rosh Hashanah es Pascua, Sukkot es Pascua y Pesach, claro. Después de unos años nos mudamos a otra ciudad, pero la amistad entre las familias quedó. Una vez vinieron a pasar el Shabbat en cada de nosotros y cuando me casé, Corinne vino a mi boda. Cuando éramos chiquitos, mi padre nos mandaba afuera de la casa en la noche de Al-Had para contar las estrellas, que sean a ver si hay 3.
Mi abuela siempre nos decía que no hay que señalar con el dedo a los cielos porque es pecado. Una noche de Al-Had, nuestros vecinos, Corinne y Monsieur Isaac, estaban en casa de nosotros, y al oír lo que dijo mi abuela, Corinne dijo que es pecado también en casa de ellos. Sí, eran días muy, muy alegres, jugábamos con los niños, corríamos, todo junto. Qué guaj de este tiempo Yahasra Ferrazmar, Alicia. Sin Safek, Alicia tiene las manos derechas. Tiene un sitio web endiamantado, Voces de Jaquetía. Este sitio y el laboro de Alicia wakfea la lengua viva y es un regalo para todos que quieren amesárselo. ¿Nos puedes contar un poco sobre esta página web? Ok, como lo dije, en primero formé el grupo Padre Jaquetía y formar una comunidad jaquetica. El sitio web, después vi que quizás hay que hacer otra cosa. El sitio web que fragué, vocesdejaquetía.com, es dedicado a la jaquetía para juntar la gente. Y este sitio web volvió a ser un lazo jaquético con todo el Olam. Así se hace una Keilah internacional. Me llega toda clase de mensajes, eso de demandas, eso de pedidas por consultas, fotos, cuentecitos, etc. Y hay ahí de todo. Búsquedas sobre la lengua, cuentecitos sobre nuestras hadas, costumbres. Y sobre mensajitos que me llegan, son muy expresivos y bonitos. Un judío que mora en París, señor Ben Sasson, me escribió una cosa tan hermosa que no la puedo olvidar. Él me escribió que leyendo mis escritos en Jaquetía, él está oyendo los pasos de Rabbi Yehuda Halevi. Qué bonito, ¿no? Ancina, que a pesar que no muchos hadrean o escriben en Jaquetía, se ve que hay mucha pasión para la Jaquetía y la cultura. Dabagar, quizás llegaremos a Roma. Ancina, diría mi madre, ojalá. Alicia, ¿nos puedes meldar un fragmento de Don Quijote, la que traducí? Ok, con mucho placer. Este es capítulo, lo leeré del capítulo 70 de la parte segunda del Quijote y es parte del proyecto El Quijote Poliglota del Ayuntamiento de Toledo. Así, bueno. Y eso vino a ser que en esa noche Sancho se echó en una camita en el mismo aposento que Don Quijote. Ma excusada fuera la hora, y no quedé nada de esa ida ni de la quedada. Ama no lo sabía él, bien sabido, que su amo no le va a dejar dormir, ya con sus demandas y ya con sus segundas, de mientras que el amargo de Sancho, desjatarado de hablar ni para hablar, que las asinas, por esas torturas que le dieron, le secaron la boca. ¿Y qué más quisiera el amargo de él, sino echarse en una choza solito con su cabeza y no acompañado en ese castillo acabdalado? Guadaca, que lo que temó y sospechó él de ello, le vino, que al momento que su amo se metió en la cama, le dijo: a lo bueno de Sancho, ¿a qué jameas de lo que pasó de ello esta noche? ¿No vites la fuerza grande y poderosa que tiene el desdén y un corazón frío a gris? ¿O con tus mismos ojos la mirates bien mirado a Altisidora muerta? Y no lo dirás que por saetas la vino la muerte, ni por otra ayudita de matancinas, ni tampoco con un escén de muerte. Ma eso la vino por la dureza y el desdén nada más con que la traté yo desde siempre.
Está en el portal, está en YouTube también. Sì. Ma Alicia, vego tu alcugna aquí deciso con esta imagen espejada. ¿De quién es? ¿Quién pintó esta imagen? ¿Cuál? Espera. Aquí, la que tenemos aquí, de Ese es mi hermano. Bueno, yo lo hice como un laboro comunal, ¿ok? Empleé a mis nietecitas, a mis hermanos, a mi hermano, sí, a mi hijo y a mis sobrinitas, y cada uno hizo un dibujo. Qué hermoso. Gracias. Tengo visitado esta página muchas veces, Alicia, y me ambesí de muchas hadas. Una que se llama Mimona. ¿Nos puedes contar sobre la Mimona y cómo y cuándo se celebra? Con mucho gusto. Noche de Mimona es una de las hadas más lucidas de todos los judíos marroquíes, la que expresa nuestro espíritu, alegría, achnasat orjim, quiere decir hospitalidad, generosidad y hermandad. Hay más de una mano, quiere decir 5, de pensarios sobre el origen de esta fiesta. Una de ellas se relaciona al padre de Maimónides, el Rebí Yosef Maimón, que se arrancó de la vida en Fez. Otro pensario la relaciona a nuestras creencias religiosas. Otro tiene que ver con el calendario hebreo bíblico, el mes de Nisan, de la primavera, en que cae la Pascua, era el mes primero del año, y no Tishrei, no de Rosh Hashanah. Y ahora, por mal, hay también una teoría que dice que el origen es sociocultural, local bereber, y no tiene nada que ver con nuestra religión. Bueno, no vale que nosotros nos place las teorías conectadas con nuestras creencias religiosas. Y todos dicen que las teorías modernas jarduean el meollo. No queremos oír de ellas. En el sitio web hay un artículo sobre Noche de Mimona en jaquetía, inglés y hebreo. Sea lo que sea, la fiesta simboliza los bienes que deseamos para nosotros y para el Olam. En esa noche, las casas se lucen con flores, ramas y ramitas y espigas de trigo y se aprontan las mesas con mucha jiba llenas de cosas simbólicas. Por ejemplo, leche y miel, refiriendo a Eretz Israel. Una fuente con harina, en donde se colocan 5 habas, símbolo de primavera. 5 huevos, símbolo de fertilidad. Y se colocan también monedas de oro, símbolo de prosperidad. Espigas de trigo, para no olvidarnos que Kol Israel arevim zelazé, hermandad. Lechuga fresca con miel, contrapesar las hierbas amargas de Lela Seder. Pescado, símbolo de prurvu y de buen mazal. Y se pone fruta seca, nueces, almendras, y marronchinos, almendrados y toda clase, un olam de letuarios, que letuarios son frutas caramelizadas. Todos estos dulces simbolizando la verajá y la abundancia para el año viniente. También comemos terit, que se llama mufleta en el sur. Es una crepe, se come con mantequilla y miel para un dulce empecillo de comer hametz. Y lo más importante, el quien entra se recibe con buenos deseos y con bendiciones. En el norte se dice Amimon, Ashalom, Abba Terbach, y en el sur se dice Terbajú Utisadu. En mi casa festejamos esta noche hermosa con amigos y familia cada año con cantares de los nuestros y cantares de otros. Y yo escribo algo y lo leo y hay
quien toca guitarra y sonallas y se pasa muy bien. Increíble. ¿Vendrás? Estás invitado. Hay muchos como vosotros hoy. ¿Tienes el espacio? Sí. Y de cantares hay muchos. Y a Filú, hoy tenemos con vosotros, veo etnomusicólogos, cantaderas, investigadoras de la jaquetía. De cantares hay muchos y sé que te acuerdas de algunas, Alicia. ¿Nos puedes jadrear, o si quieres cantar, un poco de estos cantares que te acuerdas de tu chiquez? Bueno, me place esta demanda. Mi madre le descansaba, tenía una voz muy bonita y como lo dije, cantaba siempre. Cuando guisaba, cuando escombraba, cuando venían invitados. Y cantaba de todo, flamenco, romances, coplas y cantares nuestros. El cantar es muy central en la cultura jaquetica. Los romances que se cantaban en España en los tiempos medievales se preservaron muy bien en Marruecos y se usan frases de los romances como fueran una parte de la vida. Por ejemplo, Gerinaldo, el sajén, ese sajén es para indicar persona que no es judía. El sajén del romance con el mismo nombre era muy presente en mi casa. Siempre se decía, el mazal de Gerinaldo, para decir una cosa buena que pasó a alguien. ¿Y quieres que te cante? Espera. Cantaré un cantar de boda. Espero que me salga bien. Dai de cenar al desposado, dai de cenar que no ha cenado. Empecé un poquito bajito. Dai de cenar al desposado, dai de cenar que no ha cenado. Dai de cenar al desposado, dai de cenar sopa de nabo. Para la novia una gallina y para el novio una sardina. Para la novia pan sobado y para el novio de salvado. Tate, tate, que no hay donde deja el amor para la noche. Tate, tate, que no hay nada, deja el amor para mañana. Muy hermosa. Gracias. Con muchos aplausos. Qué bueno, qué hermosa, Alicia. Merci. Y lo digo a Awen, que laboras mucho para la jaquetía, como todos sabemos. Y antes hablaste un poco sobre algunas personas importantes en este campo. Te hago esa demanda por mor de conocer de otros que también están laborando hoy día o que ya se arrancaron de este olam, que vale la pena conocer. Quiero saber quiénes sirven como tu inspiración por todo este labor que haces. Gracias. El manadero de mi inspiración es en primero mi casa, cuando era chiquita. Yo siempre sentía una conexión muy fuerte con el pasado de mi familia. Y es como lo dijo, ¿no? Marcel Proust, una vez se vive muy fuerte, luego son como imitaciones, pero algo así. Los recuerdos con mi abuelita, de cómo se hablaba y cómo se mantenía con gracia y siempre según lo justo. Cuando escribo hoy, me pongo a jamear y acordarme cómo se decía en casa, el sentido de la palabra. Tengo un cuentecito en el sitio web sobre mi abuelita que se llama Mirar qué hacer y está también en YouTube. El descansado de Soli Levi fue también una gran inspiración para empezar a escribir en jaquetía. Y de él me embellecí muchas palabras, especialmente las del árabe. Soli nos mostró a todos nosotros que se puede escribir mensajes y maasés de hoy en día en jaquetía.
Soli es una pérdida grande a todos nosotros y se echan de menos mucho, mucho su chispa y su talento. Que vida larga tenga. Jacob Bentolila es mi inspiración para escribir de manera sistemática, diremos lógicamente, de manera derecha, como el Dios manda. Y él siempre muy dadivoso, con su tiempo y con sus chaureas, igual él como su mujer Denise, siempre listos para ayudar y chaurear. Y debo de mencionar también a doña Sonia Cohen de Azaguri, que todavía mora en Tánger. Cada vez que no estoy segura cómo se pronuncia o cómo se dice una palabra, demando a Sonia. Ella sabe jaquetía de lo mejor. Una cosa, un ejemplo. Una vez me pidieron a traducir un poema y me quedé con una palabra, hambre. No supe cómo traducir hambre. Y me acuerdo que en casa, cuando veníamos corriendo así con mucha hambre y queríamos esto y lo otro, mi abuela decía, ¿qué es este boayuf preto? Y yo pensé, quizás pondré esta palabra. Viene Sonia y me dice, Alicia, boayuf es una palabra vulgar, ordinaria. Y me dijo otra palabra. Así, muchas gracias a Sonia, pues siempre, a todos. Y claro que se aprende de uno y de otro. Siempre se aprende y se ambesa de todos. Sí, sí. Y Alicia es una de las Shadrim para ambesarnos a nosotros. Y cada semana y semana hay otro Vaidaber sobre el judeo español otomano, lo que muchas veces entre sus hablantes se llama ladino. Además, las diferencias de los nombres. Ma te quiero demandar si, fuera de las demandas que ya te hice, si hay algo más que quieres que sepan tus amigos, hablantes del judeo español, sobre la jaquetía, modos de hablar, refranes. ¿Cómo no? Ok. Jaquetía es muy expresiva y espontánea. Es una lengua rica y pintoresca que nos llena de la risa por el jalteo que hacemos con las palabras. Nuestra habla es rocheada con sinónimos, expresiones, refranes y palabras de cariño, ¿cómo no? Los refranes y expresiones de ellos son para enderechar y dar peso a los valores. Por ejemplo, besos y abrazos no hacen mancebos. Así, no hay que fechear mucho, mimar mucho a los niños. O ade a la gotera, adobarás la casa entera. Cosas chiquitas son importantes porque afectan lo grande, cosas grandes. De ellos son también para la burla y el sarcasmo, diremos, el doctor que mata sanos. Ese es un doctor con 2 manos izquierdas. O diremos, para el sarcasmo, yo diría, el pie en la pata y el hueso en su lugar. Esto se dice cuando uno demanda al otro, ¿cómo estás? Y se sabe que no tiene interés de saber que lo demanda de boca, no le interesa. Así se le dice, el pie le tengo en la pata y el hueso en su lugar. No me marees la cabeza porque no te interesa. De los sinónimos, diremos, para describir mucho tiempo, por ejemplo, diremos, largo como un día sin pan. Largo como dolor de muelas en noche de invierno. O como largo como el mal cuando entra y no sale. Sinónimos de hermosura son muchos. Cara alumbrada,
como luz del día, como el rizal, como la rizala, como la luna, como la flor, carita pintada, ojal pintado y más y más. Y para expresar cariño y bendiciones se necesita otra hora. Diremos, es una cadena sin fin. Reyes te sirvan, ¿sí? Es una bendición. La muerte te olvide. Dulce lo vivas, escapado de mal, es bli ain ra. Mi madre, a mi candil, a mi alegría, a mi bueno, a mi reina o a mi rey, luz de la casa, a mi alma, mi alegría. Y Ferasmal. Ferasmal es una expresión de cariño y es también bendición. Es un jalteado de las palabras fera, fuera, de mal, que significa protegido de todos los males. Y así llamamos uno a otro. Mi madre siempre llamaba a mi abuelita Ferasmal mamá, así. Y entre mis hermanas a veces llamamos una a otra, hola Ferasmal. Y esto se puede también decir con criticismo, como por ejemplo, Ferasmal, ahora vienes. También quiero decir, hablar unas palabritas por las fórmulas de cortesía muestras, que son muy hermosas. Si nos traen flores, decimos florido lo vivas. Si nos traen, si nos prenden la luz, decimos alumbrado lo vivas. Si me dan algo dulce, dulce lo vivas. Y la respuesta debe de ser, y lo vivas, o y tú que lo veas. Sí, necesitamos otra hora. No quiero decirte de las maldiciones, que son muy sabrosas. No sé si queréis oír. Willy, Alicia, Ferasmal Alicia, quasi se acabó el tiempo de nuestro Quasi encuentro. se acabó. Ma, para citar las palabras de Soli Levi, que en buen olam esté, para que no se pierda la jaquetía, ¿cuál te placería ver para el futuro de esta lengua especiada? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede ayudar? Ferasmal Brian, ya lo miro y bien mirado que este encuentro es muy buenecito. Muchas gracias por la demanda. Empezaremos con esto. Da ahí que se hagan eventos juntos. Por ejemplo, el Día Internacional del Ladino. Bueno, lo sabes tú, que desde el empecillo del Día del Ladino, yo levanté mi voz bien levantado. Ladino es nuestro también. Es nuestra lengua literaria de las cosas serias. ¿Cómo se puede ayudar? Quizás hacerlo junto. Sí, buena idea. Y lo hacemos, laboramos juntos, tienes razón. Ahora me placería tener demandas de los otros musafires que tenemos. Y antes de hacer eso, Alicia, te quiero decir que no me jalqueo de oírte jadear en la jaquetía, en esta lengua endiamantada. Alicia, que el Dios te jadee y te hablo con el corazón en la mano. Esta visita fue un regalo para mí, como lejli de familia yidishá, ma fue un regalo para mí y seguro para vosotros, y para vosotros, con nosotros hoy, y a todos también, así tengamos y tengáis lo bueno, con bien estéis todos, y ahora quiero daros a vosotros la palabra si tenéis demandas para nuestra musafira muy especial esta tarde. Muchas gracias, Brian, por estas palabras tan dulces y dadivosas, generosas. Querida, güey, Alicia, mi reina Ferasmal, qué jadra tan interesante y endiamantada nos diste. Un poquitico de la jaquetía, no muy buena, que no me la sé.
Tenemos muchos saludos y demandas de todos lugares del mundo. ¿Quieres meldar tú, Brian, o quieres que lo haga yo? Bueno, lo puedo hacer. Tienes razón, como nosotros hay muchos hoy. De Judith Cohn, seguro que tiene una historia muy larga con la jaquetía, sí, está con nosotros. Sara Sufrin nos envía sus saludos de Israel. Odilia, saludos de Oklahoma. TJ, nuestro amigo TJ de Baltimore. A Filú tenemos visitantes de Las Vegas, Linda. Y como hoy es un día de jaquetía, tenemos gente de Marruecos. Alguno, no sé el nombre aquí, no está, pero alguno está en Tetuán ahora con nosotros. Nuestra amiga Betty está en la ciudad de México. Tenemos gente en Colorado. Fort y Marruecos, seguro en Estambul. Alguno dice aquí en el chat, me alegro mucho de mirar a Ferasmal Alicia Siso, que nos farrea que estas hadras en jaquetía que nos recuerdan nuestros abuelos y nuestras abuelas. Sanita y buena que estés siempre. Amigos en Argentina, amigos en Puerto Rico, exalumno de la Universidad de Mesoyo, Susana Bijar de Miami, amigos en California, nuestra Shadar y la profesora Daisy Braverman en New York, la eleva que está laborando con ti, Alicia de Binghamton, Lior Zweig, también de familia marroquí, está con nosotros y algunos elevos. Bueno, hay Yvette Huerqui está con nosotros, Juan Sánchez, Robin Peros nos manda sus saludos, y más, ya con los saludos. Bueno, Judith nos dice, todos los años con Gerinaldo en Montreal, cantando con Sol y Oro, seguro. Emilio dice, tetuaníes emigraron desde 1880 a Argentina, provincia de Santa Fe. Y hay más. Vos quiero dar la palabra a vosotros. Si alguno tiene una demanda para Alicia o comentario. Rachel quería decir una cosa. Rachel, nuestra Rachelica Amado Bornik. Ok, Marcelo, si me puedes ayudar con... Y si Rachel quieres hacer tu demanda o comentario. Alicia, qué placer sentirte hablar. Jadrear, se dice. Lo que me enamoro yo es lo que tenemos en común. Exactamente. Y sobre todo, siendo de Izmir, tenemos mucho en común. Exactamente. Porque, mira, tú lo que estabas diciendo sobre la entonación de ciertos verbos, los tenemos en Izmir. En Izmir decimos pacharó y no pájaro. Decimos, sí, absolutamente. Decimos arbolé y no árbole. Y cosas así que yo creo que será muy importante de hacer investigaciones. Yo ya pasó mi tiempo de los mancebos para topar tanto que tenemos en común tú y yo, no tú y yo, nuestros pueblos. Nosotros, y que cosas como tú, la manera que hablas, empiezas con bendiciones. Así hablaban nuestras madres. Es verdad. Así hablaban nuestras madres. Me emocioné mucho sintiéndote hoy. Me ambicé palabras también que no sabía, más mucho me interesa lo que tenemos en común. Los sonidos, la G y la She y todos estos, la diferencia entre B y V que tenemos, esto todo que nos muestra que somos de la misma raíz y debemos de acentuar esto más de las diferencias. Muy bien dicho, Rachel, muy bien dicho. ¿Te acuerdas cómo dijimos una vez que también en cada de nosotros decimos el blanco para no decir el carbón? Sí, esta manera el espantillo de los de embajo, decimos lo blanco. Es también igual.
Sí, muchas cosas Sí. tenemos, Alcina, y Sí, se debe sí. hacer una investigación, un Sí, estudio sí. para mostrar tanto lo mucho que tenemos en común Es Gracias. verdad. y que Gracias. nos entendemos sin ningún problema. Merci muy Gracias mucho, de Rachel. nuevo Quiero y saludos a todos. decir, hay muchos comentarios más en el chat. A Filú tenemos muchos miembros aquí con familia, como Bob Freud, con familia de familia marroquí, ¿no? Shmuel Rafael también nos dice que en la Academia del Ladino, en la nueva academia, hay 2 miembros que representan la Jaquetía, Jacob Bentolila y Avian Moreno, y la directriz de la Autoridad Nacional de Ladino, Tamara Alexander, que Marcelo, si la dejas hablar, también nos dice en el chat que la Jaquetía es muy importante. Tamara, Sí. ¿quieres hacer un comentario? Sí, es el comentario que la cultura de la Jaquetía es importante por la Autoridad Nacional de Ladino y que por muchos años en Israel esta cultura no recibió atención de nada. Solo en los últimos años hay más atención y en la autoridad sí hicimos nochadas y es importante. Aviad recibió un premio este año, Aviad Moreno, por su trabajo sobre la cultura de la Jaquetía. Es algo Gracias, nuevo. Tamar. Puede ser, sí. Alicia, puedes comentar por qué no estaba en el centro la Jaquetía, que estaba muy al lado, pero no es ahora no es así. Sí, eso nos alegra mucho y Tamara Alexander también me dio el permiso de poner el emblema de la autoridad, sí. De la autoridad en mi sitio web. Todavía no lo puse, Tamar. ¿No? Todavía no lo puse porque mi hijo está construyendo un sitio web mejor. Y estamos esperando, espera. Bueno. Merci mucho, Tamar. Gracias, merci. Tenemos una demanda del profesor Shmuel Rafael para ti, Alicia. Te demanda si consideras la Jaquetía y el Ladino como 2 hermanas que se alejaron y después de muchos años se encontraron de nuevo. En otras palabras, ¿es que la actividad por el Ladino despertó el interés también para la Jaquetía? Es interesante cómo pasan cosas en el mismo tiempo. Cómo el teléfono se jameó en Italia y aquí. Cosas que pasan en el mismo tiempo. A veces piensas, lo jameas, quizás está en el aire en el mismo tiempo una dinámica que influencia las cosas. Sí, claro que lo que pasa con el ladino nos da mucha energía, pero y quizás uno influenció al otro. Y quizás llegó la hora orada, la hora buena, que eso venga a ser. Está muy hermoso. Sabes que en la historia y en los libros de historia se cuentan acontecimientos iguales en una banda del mundo y en la otra que no tienen conocimiento entre ellas. Ansina que puede ser, como tú dices, puede ser que al mismo tiempo la energía fue para encorajar a estas lenguas con sus culturas. Sabes, hay una reushida tan grande y unos mensajes tan hermosos, ya te los vamos a pasar porque para no hacer más largo el encuentro, no los vamos a meldar aquí. Hay mucha gente de los que vienen siempre a los encuentros de Ladino y mucha gente
mueva, que está para sentir y está diciendo unos mensajes hermosos a tus hablas. Así que estamos muy contentos de tenerte como Musafira. Y yo estaba pensando a este punto, si no podemos aunar a Voces de Jaquetía a los encuentros de Ajal y que tengas tu turno de Jaquetía una vez como todos nosotros, en esta lengua tan endiamantada y hermosa que sentimos hoy. Así todos podrás tener musafiras a todos los que nombrates uno a uno y conoceremos también otras historias en Jaquetía. Vamos a pensar, no quiero hacerte compromiso, pero estoy tan entusiasmada con la Jaquetía que no quería dejar pasar esto. Liliana siempre con unas ideas endiamantadas. Bueno, entonces, Brian, ¿tienes alguna cosa que quieras decir antes de que nos despertamos entre todos? Espera un segundo. Quiero también daros de nuevo el adreso del sitio de Alicia, que creo que ya lo tenéis. Voces de Jaquetía. Vos encorajo muy mucho de visitar esta página para seguir conociendo la Jaquetía. La meto aquí, de Voces de Jaquetía. Si alguno quiere meterse en contacto conmigo, esta semana metí mucho en mi página de Twitter, si queréis, Ladino Linguist. Aquí tenéis mi adreso electrónico, si queréis. Estoy aquí cada semana y semana con vosotros. Y antes de irnos, quiero saludarvos y suetarvos Hanukkah alegre también. Muchas gracias. ¿Quieres contarnos alguna cosa sobre lo que hacen en el Ladino Lab en la universidad, Brian? ¿Alguna cosa que va a acontecer? ¿Un curso o una actividad? Sí, con el Ladino Lab es una nueva iniciativa, que empezamos este otoño con la profesora Dina Danon, la historiadora, y estamos laborando con nuestros alumnos de la Universidad de Binghamton en New York para empezarles la lengua judeo-española, y cada alumno, o algunos de los alumnos, durante todo el año está laborando con hablantes de la lengua. Así no solamente van a empezarse de los libros y de nosotros, sus profesores, pero también van a tener la oportunidad de cada mes y mes hablar con hablantes de la lengua, conocer la cultura, conocer la historia y enriquecer su lengua en sí. Qué hermoso labor. Ya estamos esperando a ver cuál vaya a quitar sobre esto, seguro, alguno en la página web o Sí. una publicación, y esto es muy importante. Y muy importante que elevos más jóvenes que no saben la lengua se entrevisten con ladino hablantes, y también puede ser jaquetí hablantes. Alicia está laborando con nosotros y eso es muy importante, como laborar con vosotros, con todos vosotros que están con nosotros. Eso es muy importante, ¿no? Crear esta conexión entre la comunidad y la universidad. Podemos hacer mucho y ya estamos haciendo muy mucho en juntos. Sabes, tengo algo de comentar, que hablamos un poco, que Alicia nos habló un poco sobre el Día del Ladino y también podemos hacer el Día del Judeo Español para incluir en esto la Jaquetía. Y tenemos días del Ladino locales, porque tenemos un Día Mundial del Ladino que ya vos vamos a dar saberes sobre esto. Ma hoy acontece, ahora cuando vamos a escapar de aquí, va a haber un Día del Ladino de la Universidad de Washington en Seattle, y vos encorajamos a que cuando escapemos aquí vayas a mirar este Día del Ladino. Ellos tienen, entre otros musafires, a nuestra querida Rachel Amado Bornik. Ella está convidada a celebrar a este Día del Ladino en la universidad. Así que no tengo aquí ahora el adreso donde hay que entrar, pero por seguro vas a encontrar esto en la página de la Universidad de Washington. Así que vos convidamos a esto, y ahora para escapar, como cada alhad, voy a partillar con vosotros nuestra próxima actividad.
Esto será el Al-Had en Binyan, ya estaremos en Hanukkah también y vamos a tener convidados desde París. La balabaya va a ser Jenny Leneri por la asociación Aquí Estamos y ella va a tener de Musafira a Matilde Elías Pesar y a Musafir Edmond Cohen. Ellos nos van a hablar por este hermoso libro que quitaron, el Memorial de los Judíos Españoles Deportados de Francia. Esto será en este mismo horario como hicimos hoy, a la 1:00 de Argentina, y tomaré de referencia esto para calcular las horas en cada lugar. Ahora, si querés tornar a mirar este encuentro o cualquier otro encuentro ya pasado, puedes ir a sefarad.com Raya TV y vas a encontrar todos los videos de todos nuestros encuentros que ya pasaron y este que ya va a escapar. Si querés darnos una ayuda, como siempre, vos graciamos por los donos que nos das para continuar en adelante con sefarad.com/encuentros. Aquí vas a encontrar el modo de darnos vuestra colaboración. Aquí nos demandan que de pasar las nuevas encuentros. Sí, vos vamos a tomar todo lo que nos demandás en el chat del encuentro de hoy y vos vamos a responder a cada uno lo que estás demandando. Así que nos espartiremos hasta la próxima semana en encuentros de Al-Had. Hanukkah alegre que tengas todos. Este Al-Had en Binyan va a ser la 3 vela de Hanukkah. Vamos a ascender en todos en juntos y después disfrutar el encuentro con nuestros amigos de París. Así que vos mando un beso grande a todos. Venidos en Bonora y vayas en Bonora ahora. Cuidamos todos, quedamos en casa y nos veremos el próximo Al-Had.